Nosotros no le elegimos, la presidenta fue elegida con 70 votos que precisamente no fueron los nuestros. Y así como a usted también la distraen de su trabajo, créanme que a nosotros también nos distraen de nuestro trabajo legislativo, que es lo que la ciudadanía reclama principalmente con este tipo de acciones de personas que se aferran de forma vergonzosa a un cargo. Solamente esas aclaraciones porque eran importantes. Vamos a dar el uso de la palabra a las y los señores asambleístas, empezando por el solicitante, en este caso el señor Ronnie Aliaga. ¿Quién más? Luisa González, Natalie Viteri, ahí Ricardo Uncuango y Mónica Palacios. Esas son las que tenemos hasta el momento. Gracias, presidente. Muy buenos días con todos los compañeros comisionados, los legisladores presentes, a la señora fiscal y su equipo de asesores y a los medios de comunicación, sobre todo a la ciudadanía que está expectante de esta comparecencia. Yo creo que los últimos hechos políticos realmente escandalizan al país. Creo que coincidimos, no en todos los criterios, pero sí coincidimos con la señora fiscal que tenemos que estar enfocados cada uno de sus competencias en el trabajo que realmente dé resultados para el pueblo ecuatoriano, para los que realmente necesitan. Pero sí llama la atención también dentro de su intervención que usted se da cuenta de la situación que estamos viviendo, se da cuenta que hay un uso, que hay un abuso del derecho, que lamentablemente por parte de la presidenta Guadalupe Llori, al no tener capacidad de manejo de la Asamblea Nacional, capacidad de conducción de la Asamblea Nacional, al ya no tener esa mayoría a la cual usted se refirió, que estaba pegada con salivita, como decimos en mi tierra, ya no tiene esa mayoría. Ahora resulta ser que todos los actos que nos faculta la Constitución, que nos faculta la ley y que lo ganamos con votaciones, resulta ser que no le agradan. Y ha decidido forzar la ley y utilizar el sistema judicial para presionar a los legisladores que no están de acuerdo con su postura. Usted lo dijo, se atenta contra la fe pública, no se debe meter el tema judicial en pugnas políticas, estamos totalmente de acuerdo, pero usted también mencionó que se utiliza el sistema judicial como medida de presión. ¿Y quién mejor que este humilde servidor, que ha sido parte de esa persecución política, de la judicialización de la política, desde el periodo pasado que fui posesionado como legislador, cuando en otras ocasiones, de igual manera como ahora, se han abierto investigaciones previas en mi contra, siendo que fue en cumplimiento, o los hechos se dieron en cumplimiento de mis funciones como legislador? Por eso, realmente escandalizado con todo lo que ha ocurrido, y no creyera yo que esto ha sido parte para prestarse en el juego macabro que lleva adelante la presidenta Guadalupe Llori con sus séquitos y sus lacayos, porque ya no son funcionarios públicos, son lacayos serviles a las pretensiones de esta señora, y apoyos de terceros, gracias, que realmente dejan un mal precedente en la primera función del Estado y ante la opinión pública. Porque efectivamente, en esta comisión deberían estar tratando otros temas importantes que necesita el país, proyectos de ley que son tan necesarios, y tenemos que estar actuando en estas comparecencias. Presidente, yo entiendo de lo limitado del tiempo, pero sí es necesario hacer un análisis cronológico de todo lo que ha ocurrido para saber del por qué la señora fiscal ha tomado la decisión de iniciar una investigación contra los legisladores. Todo esto inicia el 2 de abril con una solicitud de cambio del orden del día del legislador Fausto Jarrín. En esta solicitud del cambio del orden del día, lo que se solicitaba en marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y señora fiscal, todo esto en el marco de una ley que nos regula a nosotros como legisladores, y nos asiste esta ley y podemos resolver y ligar los problemas que tengamos en el marco de nuestras competencias. Se solicita un cambio del orden del día para hacer una verificación de cumplimientos o incumplimientos de las funciones de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. No en primera instancia solamente la presidenta Guadalupe Llori, pero como son los fantasmas y los temores que la persiguen al reconocer su incapacidad, su incompetencia en el manejo de la Asamblea Nacional, pues para ellos todo es malo. Luego de aquello, no se da paso a este cambio del orden del día. El 4 de abril solicita medidas cautelares la presidenta Llori contra quienes intentábamos realizar este cambio del orden del día para tratar este tema muy importante. El 5 de abril son admitidas las medidas cautelares, y el mismo 5 de abril
en horas de la tarde, es presentada una denuncia por parte del legislador Esteban Torres contra la presidenta Guadalupe Llorio. Esto de aquí dando cumplimiento al pronunciamiento del Procurador General del Estado, que mencionaba que debía activarse el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en concordancia con el artículo 166 de la misma ley, que habla sobre el Comité de Ética y el tratamiento de las denuncias contra los legisladores para la pérdida de su curul. En este caso, la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc en base a una denuncia que debe ser puesta en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, calificada y remitida a dicha comisión pluripartidista. Esto es el 5 de abril. El 11 de abril, el Consejo de Administración Legislativa, por mayoría democrática, decide calificar la denuncia en contra de la presidenta Guadalupe Llorio, y en la parte resolutiva indica que tiene que ser puesta en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional de manera inmediata para su tratamiento, debate y conformación de una comisión pluripartidista ad hoc en la sesión 772 de la Asamblea Nacional, lo cual no ocurrió. Y como punto de información, por esta acción que realizó el Consejo de Administración Legislativa y por esta votación, nos armaron una acción de protección que el día de ayer se resolvió y decidieron negarle, decidieron declarar no procedente, pues no se había vulnerado ningún derecho. Ni siquiera saben presentar acciones judiciales y más es lo que hacen perder el tiempo. Luego de aquello, el 26, ese día, el día 11 de abril, se aprueba con 84 votos a favor apelar la presidencia de la presidenta Guadalupe Llorio y se da paso efectivamente a la conformación de la comisión pluripartidista ad hoc. El 26 de abril se da tratamiento a un cambio del orden del día, ahora para que el Pleno de la Asamblea Nacional dé tratamiento ya a los nombres de las personas que debían conformar la comisión pluripartidista ad hoc, y esta resolución del Pleno, el cambio del orden del día, es aprobado con 93 votos, que me imagino que son los 93 legisladores que han sido notificados. Luego de aquello, el 27 de abril, el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito revoca las medidas otorgadas a la presidenta Guadalupe Llorio, porque se dio cumplimiento a las mismas. No se activó el cambio del orden del día del legislador Fausto Jarrín, se calificó una denuncia contra la presidenta Guadalupe Llorio por parte del Consejo de Administración Legislativa en concordancia al pronunciamiento del Procurador General del Estado, pero nos sorprende que el 6 de mayo nos notifican con la investigación previa para 93 legisladores. ¿Por qué es necesario hacer este pequeño resumen cronológico de todas las acciones realizadas dentro de la Asamblea Nacional y sobre todo las acciones judiciales, donde a mi criterio la presidenta y su séquito han usado y abusado del derecho a su mejor conveniencia? Porque nos faculta la ley, nos faculta la Constitución, y nosotros, usted lo citó bien en el artículo 128 de la Constitución, no tenemos por qué responder sobre los actos que hemos realizado dentro del marco de nuestras competencias apegados a la ley, y nos faculta la Constitución. Usted mencionó que la presidenta Guadalupe Llorio no ha hecho reconocimiento de firma y rúbrica. Señora fiscal, dentro de sus competencias, efectivamente, pero nos sorprende, sería interesantísimo que la señora reconozca la firma y la rúbrica de su denuncia, porque ahí avalaría que ella está segura de lo que está realizando. Y ya no permitamos más mamotretos ni shows políticos que escandalizan a la ciudadanía e impiden el trabajo real de una Asamblea Nacional que en este momento está paralizada y está viviendo una profunda crisis de la cual no podemos salir. Estamos empantanados por culpa de esta señora. Me gustaría saber, presidente, aquí una aclaración, si la metodología de la sesión, de la comparecencia, será como en otras ocasiones, preguntas y respuestas, porque yo creo que es la mejor manera. Muchas veces los funcionarios no nos responden en el momento, y de ser así, que no existe la respuesta del funcionario, yo solicitaría que lo contesten por escrito a través de su presidencia. Si estábamos también de acuerdo en esa metodología, señor fiscal. Sí, señor presidente. La norma hace una sola al final, pero si usted
está de acuerdo en aquello, pero lo podemos hacer por Usted es el presidente de esta comisión, sin embargo, la Fiscalía está presta y preferiría responder cada una de las inquietudes de los señores asambleístas para que no quede nada en el aire. Gracias. Así hagámoslo entonces. Sí. Señora fiscal, entendido de que no se ha reconocido la firma ni rúbrica por parte de la señora Guadalupe Llori, ¿me puede indicar la fecha de presentación de la denuncia o cuándo llegó a sus manos la denuncia de la presidenta Llori? Señor presidente, con mucho respeto, quisiera que más bien por cada uno de los asambleístas se realicen todas las preguntas y luego voy respondiendo por las inquietudes de cada asambleísta, porque si es pregunta. Por eso le decía, por cada uno. solamente una cosa para no vulnerarme en nada el procedimiento parlamentario. El procedimiento parlamentario establece que el asambleísta, todos los asambleístas realizan las preguntas y luego usted tiene 20 minutos para responder a todas las preguntas y cuestionamientos. En ocasiones han existido autoridades que dicen prefiero responder así para poder responder a todos, porque en ocasiones también asambleístas dicen las autoridades no responden, sino que lo hacen de forma generalizada y no responden a las preguntas concretamente. Pero a lo que concluye entonces el asambleísta Ronnie Aliaga, usted realiza que formule todas las inquietudes, tomo nota y luego voy. Por el legislador. Por el legislador. Por el legislador. Ahí sí. Vamos. Ok. Entonces la primera pregunta es cuándo fue presentada la denuncia que usted ha indicado que no ha sido reconocida su firma y rúbrica todavía. La segunda inquietud es que en todas las fiscalías del país, al momento de presentarse las denuncias, existe una unidad que analiza la pertinencia de las denuncias. Esta unidad hace un análisis previo de lo que se ha presentado. Esta unidad se llama el SAI, el Servicio de Atención Integral, ¿no? Quisiera saber si hay algún tipo de pronunciamiento de esta unidad respecto a la denuncia de la señora Llori. Quisiera saber, en el marco de la lealtad procesal, porque debería existir por parte de la señora Llori, si es transparente, o al menos si sus abogados fueron transparentes, si la denunciante le hizo conocer a usted acerca de la revocatoria de las medidas cautelares que le fueron otorgadas en su momento. Tres. Sí, tres. Ya. Que por favor me explique, que le explique a esta comisión por qué el presunto delito que se ha denunciado y por qué en base a las consideraciones técnicas se abrió una investigación previa en mi contra y en contra de 92 asambleístas más, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones técnicas? Yo creo que eso tiene mucho que ver y va de la mano con la anterior consulta sobre el tema del SAI, si hay estos informes. 5. Si puede informar a esta comisión cuáles son los presuntos hechos que la denuncia dispone que infraccionan la norma. 6. Usted tenía conocimiento, es de conocimiento público, que el asambleísta Fausto Jarrín se abstuvo de tratar el cambio del orden del día en la sesión 771 de la Asamblea Nacional, que eran el argumento para solicitar las medidas cautelares, en base al cual la presidenta Guadalupe Llori hizo la denuncia por incumplimiento de decisión de autoridad competente. 7. ¿Conoce usted que una vez que la jueza otorgó las medidas cautelares, estas se cumplieron a cabalidad, sabiendo que esta información es de conocimiento público y se desprende de la página del Consejo Nacional de la Judicatura y debió ser revisado también este elemento antes de iniciar la investigación previa? 8. En base a las atribuciones de la Fiscalía General del Estado, enmarcadas en los artículos 194 y 195 de la Constitución, diga usted en qué momentos ha ejercido el fiel cumplimiento de sus funciones en el trámite de la denuncia presentada por la señora Guadalupe Llori contra los 93 legisladores. Todo esto con el objetivo de que determinemos de que si una denuncia debe pasar por el ejercicio de su facultad indagatoria, la cual debe determinar si existe o no el mérito para la apertura de un proceso penal en nuestra contra. Tiene el valor jurisdiccional,
administrativos para oponerse en el Pleno de la Asamblea Nacional y coartar el ejercicio de funciones del Parlamento del Ecuador. 9. Quisiera que explique a esta comisión, tomando en cuenta sus competencias, cómo se ha planificado por parte de la Fiscalía General del Estado llevar adelante esta indagación previa, siendo que yo he dicho públicamente que esto es parte de una estrategia macabra de la presidenta Yori para aferrarse al cargo y para usar y abusar de la función judicial. Que también me gustaría que se informe a esta comisión cuál es el propósito real de iniciar esta investigación previa, teniendo en cuenta que existió el pronunciamiento de la autoridad competente, que fue del 27 de abril a las 4:38 de la tarde, donde se revocan las medidas cautelares otorgadas a la presidenta Guadalupe Yori. Que nos explique, por favor, en qué se basa esta notificación de investigación, teniendo en cuenta el abuso que existió por parte de la presidenta Yori al activar el aparataje judicial de manera ilegal y hacer cometer errores dentro de la misma función judicial. Y me gustaría también, señora fiscal, como inquietud final, que nos indique cuántas denuncias existen en contra de asambleístas durante su gestión como fiscal general del Estado. Eso serían mis inquietudes, señor presidente. Le agradezco muchísimo haberme otorgado el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal. Muchísimas gracias, señor asambleísta. Usted ha planteado alrededor de 10 interrogantes, las mismas que paso a responder, las que son posibles. Porque al inicio de esta intervención indiqué que la fase de investigación previa por mandato legal es reservada. Sin embargo, trataré de absolver la mayor parte de sus inquietudes. La primera, la fecha de presentación de la denuncia, según lo que corresponde acá, ha sido presentada el 26 de abril del 2022 a las 20 horas 17 minutos con 18 segundos. Y esto me lleva a su segunda interrogante, que indica sobre la existencia de una unidad SAI y que a su parecer se debería haber realizado un análisis previo antes de acoger la denuncia y el inicio de la investigación. No funciona así la Fiscalía General del Estado, señor asambleísta. Tenemos la unidad SAI, que es aquella que recepta las denuncias y no tiene la posibilidad de decidir si corresponde o no el ejercicio de la acción penal. Eso lo realizan única y exclusivamente los agentes fiscales. ¿Y por qué lo realizan única y exclusivamente los agentes fiscales? Por lo que usted también ha manifestado. El artículo 194 y 195 de la Constitución, que corresponden a las atribuciones de la Fiscalía General del Estado. La SAI actúa como especie de unidad administrativa, como un centro de acopio que recepta las denuncias vía escrita o vía electrónica y luego va distribuyendo a cada una de las unidades especializadas según la estructura de la Fiscalía General del Estado, que en este caso, por ejemplo, al tratarse de un delito por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, primero fue direccionado a la Fiscalía de Delitos de la Administración Pública, porque así funciona la Fiscalía. Estamos divididos entre unidades especializadas según el delito que se ha de investigar. Una vez que el fiscal, ahí sí, revisa que la denunciante es la señora Esperanza Guadalupe Yori y sobre todo que los autores, cómplices y encubridores ha indicado acá, dicho sea de paso, desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, la figura de los encubridores ya no existe. Desapareció del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, eso hacen constar en la denuncia, dicen autores, cómplices y encubridores, que no existe, y se los conoce a su designación e indica que corresponden a los señores asambleístas. El fiscal, al hacer el análisis, que eso sí es lógico, de que los señores asambleístas están amparados por el fuero, un fiscal de primer nivel no es el competente para realizar las investigaciones. Entonces, ¿qué hace el fiscal de primer nivel el día
28 de abril remite mediante desplazamiento a la Fiscalía General del Estado, a mi despacho, para que podamos nosotros iniciar conforme establece el procedimiento. Esa es la génesis y la actuación en relación a la primera y segunda interrogantes. Según la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la novena pregunta que usted tiene, sobre todo, ¿cuál es la estrategia o cómo se ha planificado llevar a cabo este caso? No es posible decirlo públicamente, sino que aquellas personas que figuran como sujetos investigados y también, en este caso, la denunciante o la víctima, tienen el derecho de conocer y tener acceso al expediente. Es reservado para todas las personas que no formen parte de esta investigación. Por eso lo invito, señor asambleísta, de que si usted forma parte de las personas que han sido también denunciadas, a señalar su casilla judicial para que todas y cada una de las diligencias que practique la Fiscalía General del Estado sean puestas en su conocimiento en ejercicio del estricto derecho a la defensa. También usted ha referido de que si se hizo conocer por parte de la señora presidenta o de la denunciante la revocatoria de las medidas cautelares, según los recaudos procesales, no se ha remitido esta información. Pero quiero que ustedes tengan claridad. Es que ese es el objeto de la fase de investigación previa. Usted ha hecho como un antecedente de todo lo que ha sucedido, la sesión previa, el cambio del orden del día, temas estrictamente de carácter legislativo. Pero es que a la Fiscalía no le corresponde decir, sí, es que públicamente yo conozco que se revocó, públicamente yo conozco que pidió, públicamente yo conozco que se abstuvo. No, señores. La Fiscalía, por mandato constitucional, tiene la obligación de recabar documentadamente copias certificadas de las actas, de las actuaciones, de las decisiones, para poder llegar a tener una conclusión. No por conocimiento, no por redes sociales, así no funciona el procedimiento penal, sino que tenemos que actuar con estricta responsabilidad. Y ustedes deben estar seguros que así estamos actuando, con estricta responsabilidad. Acopiaremos los elementos de cargo, los elementos de descargo, todo lo que usted ha referido se va a incorporar al expediente fiscal durante la investigación y posteriormente tomaremos la decisión que corresponde. ¿Cuál es el propósito de iniciar esta investigación? En la primera intervención ya fui clara y expliqué la obligación, más que los propósitos, la obligación que tenemos como funcionarios públicos de cumplir con la Constitución y la ley. Y usted tiene absoluta claridad en lo que establece el artículo 194 y 195. Entonces, ¿cuál es el propósito al haber iniciado esta investigación? Aplicar lo que me manda la ley. ¿Y cuántas denuncias han sido presentadas durante en contra de asambleístas durante esta administración? Debo indicarle a usted que estoy 3 años en el ejercicio de mis funciones y por tanto esa información no la tengo a la mano, no ha sido el objeto de la comparecencia el venir a informar cuántas denuncias tienen presentadas en contra los señores asambleístas, sino exclusivamente sobre este proceso, pero ofrezco hacerle llegar por escrito esta información. Lo que sí le puedo adelantar es que al momento se han presentado alrededor de 12 denuncias por parte de asambleístas para activar la vía penal. Y esa es nuestra obligación. En todos los casos, o se inicia la investigación, o en otros, por ejemplo, que se me viene a la mente, como el que usted presentó la semana anterior en relación a los temas de la ex ministra de Gobierno, del señor ex asambleísta Daniel Mendoza, sobre quien ya piensa una sentencia, y una ex ministra de Salud. Ese hecho por tráfico de influencias ya está en fase de investigación previa. Entonces lo que la Fiscalía hace, ahí sí un análisis, es para no duplicar los casos, incorporarlos a la información que ya venimos nosotros trabajando. Pero todas las denuncias tienen una atención. Ninguna al llegar a través de la SAI se la archiva. Que eso quede claro, por favor. Una aclaración, el asambleísta le ha solicitado. Sí, señor fiscal.
hay 3 fechas muy importantes y me falta una. El 26 de abril presenta la denuncia la presidenta Guadalupe Llori. El 27 de abril revocan la medida cautelar. El 6 de mayo usted notifica a 93 legisladores. ¿Cuándo apertura la investigación previa a la Fiscalía General del Estado? Gracias por la pregunta, porque es muy importante que quede esta aclaración. La investigación previa se la inicia el 29 de abril. Ahora es importante la fecha 6 de mayo. ¿Qué es lo que pasó? Se dispone entre las diligencias a la Policía Nacional que realice este ejercicio, porque la fiscal no notifica en persona. Se delega a los agentes investigadores que realicen esto. Entonces, valdría la pena que sea la Policía Nacional, a través de su representante, quien responda por qué se demoró entre el 29 de abril y el 6 de mayo para impulsar estas notificaciones. Pero la Fiscalía inició la investigación el 29 de abril, única y exclusivamente basada en la denuncia presentada por la denunciante, en este caso, la señora Guadalupe Llori. Presidente, justamente valía esta aclaración porque aquí hay un hecho que no lo podemos negar. Si dentro de la investigación previa, y yo entiendo que usted tiene un equipo que se dedica a estas investigaciones, parece que no están investigando mucho, porque la revocatoria de la medida cautelar lo otorgan el 27 de abril y se abre la investigación previa el 29 de abril, más allá de que nos han notificado a nosotros el 6 de mayo. Entonces eso realmente, al menos a mí, me preocupa, porque resulta ser que ya teniendo un documento, un pronunciamiento de la autoridad competente y que es base de la denuncia presentada por la señora Guadalupe Llori, que es el incumplimiento de decisión de autoridad competente, supuestamente porque violamos o incumplimos la medida cautelar, resulta ser que luego de emitida, porque esa providencia de la revocatoria se emite el 27 de abril a las 4:38 de la tarde y se inicia la investigación previa el 29 de abril, presidente. Es decir, al menos en ese momento ya la Fiscalía General del Estado o el equipo que se dedica a todas estas investigaciones, indagaciones, debían tener conocimiento de que existía esta revocatoria. Fue un hecho de conocimiento público además, pero si está dedicándose la Fiscalía a hacer su trabajo, creo que debió considerar este elemento antes de la apertura de la investigación previa y además de la notificación a los legisladores. Por mi parte, con eso quedó muy claro, porque ya tenemos al menos el orden cronológico de las fechas de la presentación de las distintas acciones o del proceso. Gracias. Señora fiscal. Para que no quede ninguna inquietud en el aire, señor presidente, nuevamente reitero, mi obligación como máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado es, una vez recibida la denuncia, no importa si fue el 26, el 27 o el 11 de mayo, tengo la obligación de iniciar la investigación previa. Que existen hechos supervinientes, ese es el objeto de la fase de investigación previa. Acopiar los elementos de cargo y de descargo para que nos lleve a tener claridad. No se trata de que ya conocía usted o desconocía el tema, o el equipo de investigadores conocían o desconocían, o están haciendo el trabajo o no. Es nuestra obligación agotar todas las vías, todos los medios para llegar a la verdad. Esa es nuestra obligación. No puedo hacer referencia a todas las diligencias que se han dispuesto, pero para que quede en claro de la ciudadanía, sobre todo, y que no quede la menor duda que aquí no estamos actuando arbitrariamente. El 29 de abril, sí, a las 16 horas, cuando se inicia la investigación previa, ya se ofició al Tribunal de Garantías Penales, con sede en la parroquia Iñaquito, para que nos remita no solamente la petición de medidas cautelares, ni la revocatoria, sino todo el expediente, para poder incorporarlo y que sea el objeto del análisis. Una vez que obtengamos respuesta, todavía no ha llegado el expediente,
únicamente ha llegado la sentencia, no la revocatoria, procesalmente la Fiscalía tendrá elementos claros para tomar las decisiones. Antes no por el conocimiento, y no desconfío de su palabra, ojo, pero la Fiscalía tiene que actuar con base a los recaudos procesales. Gracias, señor presidente. Presidente, Sí. señor fiscal, no es mi palabra, es la providencia que fue emitida con la revocatoria de las medidas cautelares. No es algo que yo lo expreso porque me nació, no, son documentos que para nosotros sí son muy importantes porque demuestran que la señora Guadalupe Llori ha actuado con malicia, abusando del sistema judicial y quizás aprovechándose de la misma institución como la Fiscalía General del Estado para iniciar este proceso y contraponer fuerzas políticas contra una institución. Eso es lo que yo me puedo dar cuenta de todo lo que ha ocurrido, porque imagínense, a usted todavía no le remiten el expediente que ha solicitado y en tiempo récord a la señora le otorgan las medidas cautelares, ¿no? Entonces yo creo que llama mucho la atención, presidente, y genera suspicacia, sobre todo la forma en que la presidenta Guadalupe Llori y sus séquitos, que son funcionarios públicos y que no deberían patrocinar en estas causas judiciales, han actuado con malicia en contra de la Asamblea Nacional. Y esperamos, ante la opinión pública, ante el pueblo ecuatoriano, que la presidenta se haga responsable de esta denuncia que ha realizado contra 93 legisladores. Y así como algunos de nosotros, y yo que he sido denunciante en varios casos, y sobre todo contra el presidente Lenín Moreno, con nombre, apellido y la firma. Esperamos eso de la presidenta por la transparencia de todas estas acciones que se están llevando adelante, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. En el orden, el afán trae cansancio, doctor. En el orden que